Hola gente de YouTube, espero les guste este creepypasta, no olviden dejar su like, compartir y suscribirse para llegar a los 4000 seguidores, por cierto, para evitar malos comentarios, es una historia inventada, la historia del juego no tiene nada que ver con la historia del creepypasta, y todo es inventado, solo es para entretener a ustedes, sin nada más que añadir empecemos. Todo empezó el día que me decidí a jugar el GTA San Andreas a las 3 de la madrugada, vivía solo en una casa, ya que tenía 18 años y me compré una casa donde vivía solo, así que me compré un ordenador, y me compré el juego del GTA San Andreas por Steam, pero bueno, quería dar la vuelta al mapa en el GTA San Andreas. Así que después de cargar la partida, empecé a manejar con el coche. Pero lo raro es que en el juego, había mucha nieblina, y se me dificultaba un poco manejar, pero aún así, no le tomé mucha importancia y seguí jugando al GTA San Andreas, así que con el taxi empecé a manejar por las ciudades del GTA San Andreas, ya que tenía muchas ganas de explorar el juego. Sentía que el coche se me resbalaba, ya que con toda la nieblina que había en el juego, el coche era muy difícil de controlar con el teclado, ya que yo juego con el teclado el mouse en el ordenador, pero bueno, aún así quise explorar una isla que había encima del San Fierro, ya que nunca había ido a esa isla en todo el juego, y decidí dirigirme hacia ese lugar, pero cada vez el GTA San Andreas era más raro, la nieblina aumentó mucho, el coche era mucho más difícil de controlar, pero aún así, quería dirigirme hacia ese lugar, y después de ver que había en ese lugar, ir a la casa de CJ para guardar la partida y ya cerrar el juego para irme a dormir, pero pasó algo que nunca quiero volver a repetir en el juego. Aún así cada vez el juego era más aterrador, era muy difícil de controlar la moto que agarre, era una Sánchez, y ese tipo de moto tiene muy poco equilibrio, ya que es propensa a que se caiga a la moto y nuestro personaje muera de la caída, así que tuve un poco de cuidado con la moto, ya que cualquier caída podía tener graves consecuencias, y yo quería llegar sí o sí hacia la isla que estaba arriba de San Fierro, pero cada vez era más difícil la moto de controlar, cada vez sentía que la moto se me iba a caer, pero no le tomé mucha importancia y seguí manejando con la Sánchez. Ese día no iba a dormir si no llegaba a la isla que estaba arriba de San Fierro, así que yo mismo me prometí que iba a llegar a esa isla.
pero vi un coche que estaba al lado de la carretera, así que sin pensarlo dos veces me dirigí hacia él, me subí, pero en vez de que yo maneje, el coche se empezó a manejar solo. Ahí ya me dio mucho, era muy de noche, había mucha nieblina, y el coche se estaba dirigiendo a un campamento que había en el bosque. Eso me dio muchísimo miedo, y no sabía qué hacer, así que rápidamente quería salirme del coche pero no pude. Aún así decidí ver lo que pasaba, ya que nunca me había sucedido un suceso paranormal en el juego. Estaba completamente aterrado y tenía mucho miedo. CJ se bajó del coche, y yo no tenía el control de él, se dirigía solo. Yo trataba de mover a CJ con el teclado pero no podía, así que lo único que hice fue ver lo que pasaba. CJ se dirigió a un remolque que estaba en el campamento, pero la pantalla se puso en negro durante 10 segundos, algo que se me hizo completamente extraño, ya que nunca se me había puesto la pantalla en negro. Aparecí en una casa, y de nuevo la pantalla se me puso en negro. Tenía muchísimo miedo, ya no quería jugar al GTA San Andreas nunca más. Luego aparecí en una especie de bosque, así que me decidí a explorarlo. El clima del juego era mucho más aterrador, había demasiada nieblina, no lograba ver con claridad las cosas, pero aún así, quise explorar el bosque donde me trajo el juego. Tenía una sensación extraña, como que algo malo le iba a pasar a mi personaje, pero no le tomé mucha importancia y decidí seguir explorando el bosque. Vi una cabaña que estaba en el bosque, algo que se me hizo muy aterrador, y por nada del mundo quería entrar a esa cabaña. Tenía muchísimo miedo, así que decidí evitar la cabaña y me fui a la otra parte del bosque. Llegó un momento en el cual no podía controlar a CJ, y quería tirarse por el acantilado que había en el bosque. Yo sabía que iba a haber la muerte de CJ, pero me oponía, y llegó un momento en el que CJ se tiró, y la pantalla se puso en negro. No vi morir a CJ, pero aún así vi la pantalla del juego en negro. Después aparecí en la cabaña, y tampoco tenía el control de CJ, así que se dirigió hacia la cabaña. Pero cuando entro a la cabaña el juego me puso esta cinemática. Mi pregunta es, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué CJ corrió? ¿Por qué se escuchó en la cabaña que acuchillaron a alguien?
Buscando en internet sobre esa cabaña y el campamento al que me llevó el coche, no pude descifrar nada, hay muy poca información de esos dos lugares del juego, dejen sus comentarios a quien acuchillaron en la cabaña y quien mató a la persona. Ahora sí empecemos con los saludos. Un saludo a Emanuel Gamer 24 Cervantes Hernández. Luciana Machado. L. Gato L. Pérez Luna. Hora de la diversión Happy. Elkin Cabezas. Felipe González. Edgar Mateo. Jesús David Muñoz Villegas. Enrique Aldever. Y por último pero no menos importante Alo Rivera.